El predicado uno. Vamos a ver de qué trata. El predicado viene a ser todo aquello que se dice o realiza el sujeto, ¿cierto? Es la parte que nosotros vamos a enterarnos qué ha hecho, qué ha pasado con el sujeto. Si bien es cierto, el verbo nos ayuda a identificar ello, pero el predicado lo complementa un poco más, ¿no? El verbo simplemente nos indica la acción, pero con el predicado nosotros podemos tener a profundidad qué más ocurre en esa oración. Por ejemplo, Mario tiene muchos juguetes, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ubicar el verbo cuando nosotros tenemos el predicado, ¿no? Para poder identificar de cierto modo el predicado. Entonces, Mario tiene muchos juguetes. El verbo aquí es tiene, ¿de acuerdo? El verbo es tiene. A ver, un ratito. Ya. Ahora, tiene, ya lo hemos llegado a identificar. Y ahora por el complemento, ¿qué cosa tenemos? Muchos juguetes. Esto vendría a ser parte del predicado, ¿no? Tiene muchos juguetes, porque recordemos que es lo que se dice del sujeto. El sujeto en todo caso es Mario. Mario, ¿qué cosa? ¿Qué nos dicen de Mario? Mario tiene muchos juguetes, ¿no? Entonces, básicamente este es un ejemplo así tipo primaria. Nuestro gobierno otorgó pocas becas a los estudiantes. Primero identificamos el verbo, en este caso otorgó, ¿no? ¿Y qué se dice de nuestro gobierno, no? Porque nuestro gobierno es el sujeto. Entonces, ¿qué se va a decir de él? Que otorgó pocas becas a los estudiantes. Entonces, toda esta parte de acá, desde el verbo hasta el final, vendría a ser el predicado, ¿no? Vendría a ser el predicado. A ver, un ratito para poder marcarlo. Ya, listo. Ahora, ¿qué más nos dice? El verbo puede formar una oración si la presencia de otros elementos, ¿no? Sin la presencia de otros elementos, claro, porque el verbo también lo podemos identificar solo, ¿no? Como lo habíamos visto ya en clases anteriores. Por ejemplo, la palabra jugó. No necesito, por ejemplo, en este caso, un sujeto y tampoco necesito un complemento. Solamente con el verbo ya puedo tener una oración. ¿Por qué? Indirectamente, ¿yo qué cosa tengo aquí? Tengo, si bien es cierto, no hay sujeto, pero en mi mente tengo él jugó, ¿cierto? Él jugó. Ahí ya tengo el sujeto tácito que vendría a ser él. Y obviamente el verbo es jugó. Pero así, solito el verbo ya tiene significado, ya significa mucho. Acá también ganará. Según el tiempo en el que me presenta el verbo, también tengo significado, ¿no? Porque el verbo tiene significado solo, no necesita a veces de complementos, ¿no? Acá sería él ganará, ¿no? Él ganará. También presenta sujeto tácito. Terminaremos. Según el verbo que está en plural, entonces nosotros tendríamos nosotros terminaremos. ¿No? No necesitamos de más elementos. Por eso dice que el verbo puede formar una oración sin la presencia de otros elementos. O sea, solamente mencionando al verbo, ya entiendo, o sea, ya se entiende lo que me quiere decir. Ya el mismo verbo tiene su propio significado. No necesitamos de complementos antes o complementos después para darnos cuenta de cómo funciona o qué significa o qué es lo que me quiere decir, ¿no? O qué me quiere decir del sujeto. Ya no necesitamos más complementos. Con esto ya está suficiente, solo con mencionar al verbo, ¿no? Eso es en algunos casos, ¿no? Porque el verbo, por esa razón, es que el verbo es el núcleo del predicado. Si te preguntan en en los ejercicios, por ejemplo, indica el núcleo del predicado. Entonces, el núcleo del predicado automáticamente tú lo relacionas con quién? Con el verbo. ¿De acuerdo? Si no te dicen haya el verbo, pero te dicen haya el núcleo del predicado, automáticamente aquí, ¿de quién estaba hablando? Estaba hablando del verbo. Continuamos. Ahora vamos a ver la estructura del predicado. ¿De qué está compuesto el predicado? Primero, como te decía, la parte más importante es el núcleo del predicado, ¿no? Cuando tú tienes una oración,
generalmente te van a pedir hallar qué cosa tiene la oración, ¿no? Entonces tú vas a subrayar el sujeto, el verbo, el predicado, el objeto directo, el objeto indirecto. Entonces, para hacer tus garabatos en las oraciones, necesitas una rayita para subrayar, obviamente, y aparte no vas a escribir todo debajo, ¿no? No vas a poner núcleo del predicado. Por esa razón es que tiene sus respectivos, sus respectivas iniciales, ¿no? En este caso, NP. NP para núcleo del predicado, S para sujeto, OD para objeto directo, OI para objeto indirecto, B para verbo, en todo caso P para predicado, o sea, tiene sus respectivas iniciales, ¿no? Porque no vas a escribir todo eso. Recuerda que cuando tú llenas una oración, le colocas una rayita debajo y debajo de esa raya colocas las iniciales de lo que estás identificando. Entonces, no vas a poner todo el nombre grande, ¿no? Lo que tú tienes que colocar son las iniciales. En el caso de que si encuentras el núcleo del predicado, es decir, si encuentras el verbo, vas a colocar NP, ¿no? A ver, ¿qué es el núcleo del predicado? Como te decía, es la palabra más importante del predicado. Es lo más importante del predicado y de la oración, no solo del predicado, sino que de toda la oración, la parte más importante es el verbo. Esta función la cumple un verbo, como te decía, ¿no? Por ejemplo, acabamos con la pobreza. ¿Listo? Entonces, aquí identificamos el verbo. Acabamos, ¿cierto? Este es el que le da significado a toda mi oración. Sin el verbo, no sé qué será. Por ejemplo, quítale el verbo y di con la pobreza. ¿Con la pobreza qué? No se entiende lo que está ocurriendo. Entonces, por eso se dice que el verbo es el núcleo del predicado, porque este es el que tiene peso. De acuerdo al verbo, nosotros sabemos qué está pasando en la oración. Disfrutaremos nuestras vacaciones. Si yo simplemente digo nuestras vacaciones, o sea, no entiendo qué estoy haciendo, solamente dice nuestras vacaciones, no se entiende qué ha pasado. Entonces acá con el verbo disfrutaremos, si estoy entendiendo que la estoy pasando, que la voy a pasar bien en mis vacaciones, ¿no? Gracias al verbo, que es la parte principal de la oración. Otra cosa que tiene el predicado, otro elemento que tiene el predicado es el objeto directo o ¿de acuerdo? ¿Qué es el objeto directo? Nosotros ya lo hemos visto en clases anteriores con respecto a cuando identificamos el verbo, cuando hablamos del tema del verbo, para encontrar verbos transitivos, ahí es donde hablamos acerca del objeto directo, ¿se acuerdan? En la parte de verbos transitivos. Entonces es lo mismo, vas a tener que trabajar junto con el verbo para poder identificar quién es el objeto directo en la oración. Es el elemento que recibe directamente la acción del verbo. El objeto directo aparece como complemento obligatorio de los verbos transitivos, como te decía. Si tú identificas un verbo transitivo, ahí es fácil obtener el objeto directo porque pide como complemento obligatorio a este. Lo pide de forma obligatoria, a diferencia de los intransitivos, ¿no? En los intransitivos no hay objeto directo. Puede haber objeto indirecto, pero no hay objeto directo, como te decía, ¿no? A ver, podemos reconocer al objeto directo mediante la siguiente fórmula. ¿Qué o quién, ¿no? Más el verbo y más el sujeto. Por ejemplo, aquí, mi hermana vendió su celular. Entonces, como estamos hablando de una persona, vas a utilizar quién, ¿no? No estamos hablando de una cosa. Si habla de una cosa, utilizas qué, ¿no? Pero vamos a utilizar quién en este caso. Entonces, tú le preguntas al verbo, ¿quién vendió en todo caso, ¿quién vendió? No, acá sí se utiliza qué. Ajá, sí se utiliza qué, perdón. Entonces sería, ¿qué es lo que vendió mi hermana? Ajá, claro, obvio, ¿no? ¿Qué es lo que vendió mi hermana? Y la respuesta a ello será su celular. Entonces, esto de aquí, su celular, vendría a ser objeto directo. Cuando te funciona con esa pregunta, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Entonces tú dices, ¿qué es lo que vendió mi hermana?
Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? Su celular, ¿no? Su celular. Si por aquí al final, en donde dice celular, estuviese una persona, ahí sí utilizas quién, ¿no? Era por este lado, no era al inicio, sino era si cuando por este lado está el nombre de una persona o te da la idea de que se trata de una persona, ahí recién utilizas quién. Pero en este caso, como te vuelvo a repetir, la pregunta correcta sería, ¿qué es lo que vendió? O sea, más el verbo y luego más el sujeto. ¿Qué es lo que vendió mi hermana? Su celular. La respuesta a esa pregunta vendría a ser el objeto directo. Otra forma en la que tú podrías hallar objeto directo es colocando, recuerda que objeto directo siempre funciona con lo, con los, con la o con las. Funciona con esos 4. Entonces tú vas a hablar de esta forma. Mi hermana lo vendió. ¿Sale? ¿Te da idea? Ese lo ha reemplazado a la palabra su celular. A la frase su celular lo ha reemplazado. Y si se puede reemplazar por lo, entonces es objeto directo. ¿De acuerdo? Si tú dices, mi hermana lo vendió, si se puede, ¿no? Entonces ese lo, ¿a quién ha reemplazado? A su celular. Si se puede reemplazar por lo, por los, en todo caso de que hablara de cosas en plural, ¿no? Si se puede reemplazar por la o por las, entonces estás ante objeto directo, no solamente haciendo estas preguntas. A ver en lo siguiente. Esteban se compró unos audífonos. ¿Qué es lo que se compró Esteban? La respuesta que vendría a ser unos audífonos. Como unos audífonos está en plural, entonces supongo que vas a utilizar el los para reemplazar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir? Esteban se los compró. Hasta ahí. Se los compró. Y ese los, ¿a quién ha reemplazado? A unos audífonos. Si se puede reemplazar por los, entonces es objeto directo. Como te decía, ¿no? El objeto directo puede ser sustituido por los pronombres la, lo, las y los, ¿no? Las formas pronominales. Por ejemplo, encontramos a los perros ayer. Esta es la forma cuando ya la tienes lista, ¿no? Cuando ya la tienes convertida en una oración. Encontramos a los perros ayer. Aquí ya está los. Ya está, ¿no? Ya está. Ahora, por ejemplo, los encontramos ayer, ¿no? Aquí, los encontramos ayer. ¿A quién ha reemplazado este los? A los perros, ¿cierto? A los perros. Aquí han utilizado el los como, ¿de qué forma? En la forma de un, vendría a ser de un artículo, ¿no? Los perros, los perros. Pero aquí ya lo han utilizado como si fuera un pronombre, ¿no? Como si fuera un pronombre, porque aquí abajo ya no mencionan a perros, solamente colocan los, pero no es este los, ¿ah? No te vayas a confundir, no es este los. Generalmente te vas a confundir porque tú vas a creer que, solamente ha eliminado perros y ha vuelto a colocar a este los lo ha dejado, pero este los de aquí que ves acá abajo, no es este los, no es. ¿Por qué? Este los de acá es un artículo que acompaña al sustantivo perros, ¿de acuerdo? Los perros, todo, únelo todo esto. Pero acá abajo este los es pronombre. La diferencia entre el artículo y el pronombre es la siguiente. El artículo está al lado de un sustantivo y el pronombre está al lado de un verbo. Entonces, esa es la diferencia. Este los de acá es simplemente un determinante, un artículo que acompaña a la palabra perros, nada más. Y a todo esto, a los perros lo ha reemplazado por el artículo, perdón, por el pronombre los, ¿no? Encontramos a los perros ayer. Y acá dice, los encontramos ayer. Entonces, a los perros lo ha reemplazado por los, ¿no? Lo ha reemplazado por los. Y si, por ejemplo, en una oración o en la ficha te dice, los encontramos ayer, tú automáticamente fíjate que este los esté al costado de un verbo. Si está al costado de un verbo, entonces ya está convertido y ya los cumple función de objeto directo. ¿De acuerdo? Aquí ya los cumple función de objeto directo si ya estuviera convertido. Todo eso lo vamos a ver en los ejercicios y ahí es donde te voy a ayudar a identificar mucho mejor. Por ejemplo, aquí, dibujé un toro, ¿de acuerdo? Dibujé un toro. Esto de aquí, un toro,
como verás, aquí está el artículo. Es como si estuviese acá el los de los perros, ¿te acuerdas? Acá como si estuviese los perros. Aquí también artículo y sustantivo. Un toro. A esto lo voy a reemplazar por lo, ¿cierto? O sea, voy a quitar un toro y voy a reemplazarlo por lo. Si encaja, entonces un toro era objeto directo. Entonces voy a decir, pero primero voy a hacer la pregunta, ¿no? Para estar segura. Podría decir, ¿qué es lo que dibujé yo? Porque acá indirectamente está yo, ¿cierto? El sujeto tácito yo. Yo dibujé un toro. Entonces tú preguntas, ¿qué es lo que dibujé yo? La respuesta es un toro. Entonces un toro sería objeto directo. Pero ahora quiero cambiar, hacer este mismo encuentro de objeto directo, pero ya utilizando lo, la, los y las. Entonces lo hago de la siguiente manera. A un toro lo voy a reemplazar por lo en todo caso, ¿no? Porque es masculino, entonces necesito y masculino singular, entonces obviamente tengo que reemplazarlo por lo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Lo dibujé, porque recuerda que lo siempre tiene que estar antes de quién, del verbo, ¿no? Entonces digo, lo dibujé y dentro de este lo está un toro. Lo ha reemplazado a un toro y si se puede hacer es objeto directo. Ahora vamos a verificar al objeto indirecto. ¿Cómo lo voy a hallar? Es quien se beneficia o se perjudica con la acción verbal, ¿no? Aquí simplemente es cuando tú lo pruebas con lo pruebas con los, lo pruebas con la, con las y no funciona. No funciona, no te da sentido, más bien parece se ve medio raro, se escucha raro. Por ejemplo, aquí, Marco le dio un beso a su madre. Marco le dio un beso a su madre. Generalmente para hallar objeto directo, como te decía, se puede reemplazar por le o en todo caso por les. Por le y por les. Entonces, para objeto directo es lo, la, los, las. Y para objeto indirecto es le y les, ¿de acuerdo? Le y les. Entonces, aquí parece que ya está convertido, ¿no? Porque acá dice, Marco le dio un beso a su madre, ¿no? Le dio a su madre, ¿no? Porque si tú dices acá, Marco, le no identifica nada, pues, ¿no? No identifica nada. Entonces, aquí prácticamente ya está convertido. Maritza le tiró una cachetada a Mauricio. Entonces, le, que puedes, porque tú quítale a su madre y puedes decir, Mauricio le dio un beso y ya se puede reemplazar a su madre. Y acá, Maritza le tiró una cachetada y ya se puede reemplazar a Mauricio. Le de acá se relaciona con quién, con a su madre. Entonces, a su madre es objeto directo. Le de acá se relaciona con Mauricio. Entonces, Mauricio es objeto indirecto, perdón, objeto indirecto, objeto indirecto. Para localizar el complemento indirecto se hace las preguntas a quién o para qué. En el caso de que tú necesites ayuda, ¿no? ¿A quién? Entonces tú dices, ¿a quién le dio un beso Marco? A su madre, ¿no? O acá, ¿a quién le tiró una cachetada Maritza? A Mauricio. No te confundas y no cambies la forma de las preguntas en todo caso, ¿ah? Porque mira, en el objeto directo es qué o quién, no es a quién, ¿ah? No es a quién ni para quién. Entonces no cambies el sentido de las preguntas. Deja las preguntas tal cual, no las cambies al momento de hacerlas. Y aquí igual, lo mismo con objeto indirecto, es a quién o para qué. No las cambies. O en todo caso lo puedes sustituir por le o por les. ¿No? Lo puedes sustituir. Por ejemplo, le regalamos 5 lapiceros, ¿no? Le regalamos. ¿A quién le hemos regalado? Se supone que a alguien, ¿no? Entonces, la forma correcta de esta oración era, por ejemplo, a Juanita le regalamos 5 lapiceros, o le regalamos 5 lapiceros a Juanita, sería, ¿no? Le regalamos 5 lapiceros a Juanita. Entonces, Juanita tendría que ser el objeto indirecto. Pero quítale Juanita y ¿quién se queda como objeto indirecto? Les, ¿no? Ah, en plural. Les regalamos 5 lapiceros a los niños. Ah, eso sería lo correcto. Les regalamos 5 lapiceros a los niños. Quítale a los niños y ¿qué te queda? Les. Entonces ahí les vendría a ser el objeto indirecto. Aquí, le vendí mi auto a Juan, por ejemplo. Le vendí mi auto a Juan. Quítale a Juan y ¿quién sería el objeto indirecto? Sería le, ¿no? Le.
O si tú dices simplemente, vendí mi auto a Juan, vendí mi auto a Juan. Entonces puedes reemplazarlo por le, ¿cierto? Le vendí mi auto. ¿A quién has reemplazado? A Juan. Entonces ahí es donde reemplazas tú por le y tienes la idea de que estás ante objeto indirecto. Lo mismo acá. Nosotros regalamos 5 lapiceros a los niños. Nosotros regalamos 5 lapiceros a los niños. Entonces vas a reemplazar a los niños, ¿cierto? Y podrías decir, nosotros les regalamos 5 lapiceros. Entonces, ese les a quién ha reemplazado, a los niños. Entonces, cuando se reemplaza por les o por le, estás ante objeto indirecto, ¿ya? En algunas oraciones pueden aparecer dos objetos indirectos, claro, como en el caso de aquí, ¿no? Tienes acá le y tienes a su madre, tienes le y tienes a Mauricio. A ver, le regalaré una rosa a Cristina, ¿no? Le regalaré, acá le, objeto indirecto, y a Cristina, objeto indirecto, ¿no? Porque recuerda que le siempre tiene la función de objeto indirecto, le o les. Y acá también, ¿no? A Cristina. Porque en todo caso, regalaré una rosa a Cristina. Preguntas, ¿a quién le regalaré una rosa? Porque la pregunta para identificar objeto indirecto es ¿a quién? Y te va a salir a Cristina, y esto sería objeto indirecto. Y ya sabes que le, o sea, la palabra le es objeto indirecto, ¿no? Entonces no hay ningún problema con identificar ello. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que le y les es objeto indirecto. Lo, la, los, las es objeto directo. Entonces prácticamente acá se ha encontrado dos, ¿no? Objeto indirecto, y aquí cuando haces la pregunta también te sale objeto indirecto. No te preocupes si ahorita estás un poquito confundido, porque en los ejercicios vas a ver cómo se te aclara todo este panorama, ¿ya? Muy bien. A ver, aquí tenemos ahora qué pasa cuando tengo a los pronombres se, me, te, nos, os. O sea, cuando tengo me, te, se, nos. ¿Qué va a suceder con esos pronombres? ¿Qué sucede? Acá ya es diferente, ¿no? Porque acá pueden tener ambas funciones, tanto de objeto directo como de objeto indirecto. Pueden cumplir dependiendo del contexto de las funciones, tanto de objeto directo como de objeto indirecto. Por ejemplo, me regaló una cartera. Me regaló una cartera. A ver, yo puedo decir aquí, mira, para poder identificar que me es objeto indirecto, entonces voy a hacer lo siguiente. Me lo regaló. Si yo digo me lo regaló, o sea, a ver, escucha, me lo regaló. Hasta ahí. Ese lo a quién ha reemplazado? A una cartera, ¿no? Me lo regaló. Entonces lo, en todo caso, habría reemplazado y una cartera sería objeto directo. Si ya tengo objeto directo, no cabe duda que este pronombre me, si hay objeto directo, entonces me se convierte en objeto indirecto. En cambio, si nunca hubiese estado una cartera, me era objeto directo. Me era objeto directo. A ver, para que me entiendas, lo voy a explicar aquí. ¿Ya? Lo voy a explicar aquí con esta pizarrita virtual para que tengas una idea de cuándo cumple doble función. A ver, tenemos acá, me regaló una cartera. Este es en el caso de estos pronombres que es un poco más difícil hallar esto, ¿no? Me regaló una cartera. Me regaló una cartera. A ver, préstame atención. Listo. A ver, vamos a hallar aquí. Observa. Primero identificamos el verbo, ¿no? Primero, siempre identifica el verbo. El verbo es regaló. Ahora, fíjate que hay por este lado y que hay por el otro lado del verbo. Acá tienes un pronombre y acá tienes una cartera. Si en una oración hay objeto directo, en este caso, ¿cuál es el objeto directo? Es una cartera, ¿cierto? Este es objeto directo. Entonces, este pronombre, los pronombres me, te, se, nos, os, esos pronombres se convierten en objeto indirecto. Este de aquí se va a convertir en objeto indirecto. ¿Por qué? Porque ya tengo un objeto directo que es una cartera, ¿no? ¿Qué es lo que me regaló? Preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que me regaló él? Que me regaló una cartera. Entonces, obviamente una cartera es objeto directo. Si esta oración que tiene estos pronombres ya tiene objeto directo, entonces este pronombre se convierte en objeto indirecto. Pero, como te decía, si esta oración no tiene objeto directo, si por ejemplo no estuviera la palabra una cartera y solamente dice él me regaló, el objeto directo sería
me, ¿no? Ahí sí el objeto directo sería me. Si es que no estuviese un complemento como una cartera, ¿no? Que hace de objeto directo. Entonces te repito, si en este tipo de oraciones donde están los pronombres, solamente donde están los pronombres me, te, se, nos, donde están esos pronombres, si en ese tipo de oraciones no hubiese un objeto directo, el objeto directo pasa a ser ese pronombre, ¿cierto? El pronombre me, te, se, nos, ese pasa a ser objeto directo. Te vuelvo a repetir, si es que no tuviese un objeto directo después del verbo, ¿de acuerdo? Pero si lo tuviera, como por ejemplo me regaló una cartera es objeto directo, o sea, si ya tiene objeto directo, entonces este pronombre me, te, se, no se convierte en objeto indirecto. Así funciona, ¿ya? Vamos a identificarlo aquí. No me olvides. Aquí en no me olvides, ya ves, cumple lo que te decía, ¿cierto? En no me olvides, primero identificas al verbo y no hay nada después del verbo. Entonces, por esa razón es que el pronombre me se ha convertido en objeto directo. Por esa razón, ¿no? Porque si hubiese algo, entonces ese algo sería el objeto directo. Y este ya se hubiera convertido en objeto indirecto, como por ejemplo en el caso de arriba. Y ahora en este tipo de verbos, estos verbos que ya están formados con pronombres al final. Por ejemplo, pregúntaselo. Aquí este se, objeto indirecto. Este lo, porque todo lo es objeto directo. Entonces, en pregúntaselo hay tanto objeto indirecto como objeto directo. Cuando los verbos terminan en celo. Por ejemplo, pregúntaselo, dígaselo, coméntaselo, ¿qué más? Todos los verbos que terminen en celo, todos ellos tienen objeto indirecto y también objeto directo, ¿de acuerdo? Cumplen las dos funciones. En las dos primeras oraciones se nota el uso del pronombre me realizando dos funciones distintas, objeto directo y objeto indirecto. Para poder discriminar el uso adecuado del pronombre debemos identificar si aparece un objeto directo. Si es así, inmediatamente el pronombre me funcionará como objeto indirecto. Eso es lo que te explicaba hace un instante, ¿no? Por ejemplo, me lavo. Cuando solamente tengo esto, yo digo, yo me lavo. Entonces este me, ahí tendría la función de objeto directo. ¿Por qué? Porque no hay objeto directo después del verbo. Entonces, ¿a quién le queda cumplir la función de objeto directo? A mí. Pero, si aquí hubiese, me lavo las manos, porque yo podría reemplazar y decir, me las lavo. Y ese las habría reemplazado al objeto directo que es las manos. Entonces, en este caso, cuando ya tiene complemento, las manos sería objeto directo y me pasaría a ser objeto indirecto. Aquí, pregúntale. Cuando termina en le, objeto directo, o sea, en este caso, no vayas a pensar en los complementos de le y les, que eso sí eran objeto indirecto. Pero cuando el verbo está acompañado por le, pregúntale, es objeto directo. Pero si dice pregúntaselo, celo, cuando termina en celo, ahí sí hay objeto indirecto y objeto directo, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias para tú poder identificar objeto directo y objeto indirecto. Es fácil y lo vamos a ver a continuación en los ejercicios, ¿ya? Yo lo voy a analizar la primera y después pasamos a preguntárselos a ustedes. A ver, primera pregunta. Alternativa que presenta objeto directo. Vamos a analizarlo. A ver, el perro me mordió, ¿de acuerdo? El perro me mordió. Vamos a identificar. Si yo digo, el perro me mordió, acá básicamente tenemos objeto indirecto, ¿no? El perro me mordió. Aquí tenemos el sujeto, el perro me mordió. Tú no podrías decir, me lo mordió. No, no sale, ¿no? Entonces acá no hay nada. A ver aquí, mi madre decora la casa por Navidad. Mi madre decora la casa por Navidad. A ver, trata de reemplazar. Mi madre la decora por Navidad. ¿A quién he reemplazado? Mi madre la decora por Navidad. A la casa, ¿no? Entonces la casa sería el objeto directo. La casa, mi madre la decora, ¿no? Además pregunta, ¿qué es lo que decora mi madre? La casa, ¿no? Entonces la casa vendría a ser objeto directo. Listo. A ver aquí. En Italia vive mi hermano. En Italia vive mi hermano. Primero identificamos el verbo
¿Y qué podría decir? En Italia lo vive, no, no encaja, entonces no hay objeto directo. A ver aquí, Joel corre todas las mañanas. Todas las mañanas es prácticamente plural, ¿no? Y tú podrías decir, Joel las corre, no tiene sentido, ¿no? Las corre. En todo caso sería, si dijera las corre, tendría que estar acá la pista, la calle, ¿no? Los parques, pero no combinaría, ¿no? Entonces, Joel las corre para que las reemplace a las mañanas, no, no encaja. Las corre no puedes decir, porque si quisieras decir las corre, aquí tendría que decir las pistas, las calles, algo así, ¿no? Pero como no dice eso, sino dice todas las mañanas, entonces no tiene sentido. A ver aquí, Daniel estudiará durante las vacaciones. Daniel las estudiará. ¿Y ese las podría reemplazar a vacaciones? No, tendría que ser una materia, ¿no? Por ejemplo, Daniel estudiará ciencias, ¿no? Ciencias, entonces Daniel las estudiará ahí, pero no, acá dice durante las vacaciones. Entonces ese las no puede reemplazar a durante las vacaciones, no hay objeto directo. ¿Dónde encuentro objeto directo? En la B. Mi madre decora la casa por Navidad. ¿Qué es lo que decora mi madre? La casa. Y a esta, la casa también la puedo reemplazar. Mi madre la decora por Navidad. Entonces sí se entiende, ¿no? Sí tiene sentido. La clave correcta sería la B. Pasamos ahora a la segunda pregunta. Alternativa que no presenta verbo copulativo. Tú sabes cuáles son los verbos copulativos porque eso ya lo vimos en la clase de verbos. Entonces, ¿cuál de todos estos no es un verbo copulativo? Esa pregunta va para el usuario Erika Pacheco. A ver, Erika, activa tu chat. ¿Cuál de todos estos no es un verbo copulativo? Ser, parecer, soler, baila o estar. ¿Cuál de todos ellos no es un verbo copulativo? No es. A ver, Erika Pacheco. ¿Cuál no es un verbo copulativo? A ver, cuando te mencionen verbo copulativo, ustedes ya lo tienen que tener listo en su mente. ¿Ah? Copulativo es súper fácil de identificar. A ver, parece que Erika no nos va a dar la respuesta. A ver, Anaís y Fuentes. A ver, Anaís y Fuentes, ¿cuál no es un verbo copulativo? A ver, Anaís. Anaís me dice la E. A ver, Anaís, ¿te acuerdas de los verbos copulativos? Eran ser, estar, parecer, ¿no? Esos son los principales, ser, estar o parecer. Pero por ahí teníamos soler y teníamos algunos otros verbos más. En cambio, el que no es copulativo porque funciona solo, sin necesidad de complemento, porque para el verbo ser, estar, parecer o soler necesito un complemento de forma obligatoria, necesito el complemento atributo. En cambio, ¿quién no necesita complemento? Funciona solito, se entiende solita la acción. A los verbos como bailar, cantar, comer, jugar, soñar, todos esos verbos, ¿no? Entonces, ¿quién no es un copulativo? Baila. Baila no es copulativo, porque de ahí ser, estar o parecer son copulativos y dentro de ellos estaba soler también, ¿no? Entonces todos estos eran copulativos a excepción de baila. Baila no es copulativo, es un verbo predicativo, porque no necesita un complemento para entender la acción. Baila ya tiene la acción, ya se refleja en el significado del verbo. A ver, la clave correcta era la B. Ya se han olvidado, tan rápido se han olvidado verbos copulativos. Ya, a ver, ¿qué oración presenta como núcleo del predicado a una perífrasis verbal? A ver, perífrasis verbal es cuando está acompañado de un verbo auxiliar. Por ejemplo, he cantado, he jugado. Por ejemplo, cuando te digo están llorando. O sea, hay dos verbos pegados porque no va a funcionar sin el otro. Por ejemplo, observa, aquí te voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, yo te digo, ellos están llorando, ¿no? Están llorando. Están llorando. Esta es una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque están es el verbo auxiliar. Este es el verbo auxiliar. Y llorando es el verbo principal. Verbo principal. Y a todo esto se le conoce como una perífrasis verbal. ¿Por qué perífrasis verbal? Porque están no funciona solo, pues, aparte de que es el verbo estar, ¿cierto? Es el verbo, prácticamente verbo copulativo, ¿no? Pero este no funciona solo.
No va a funcionar, nunca va a funcionar solo. Necesita de algo más, ¿no? Están llorando. Y ese algo más viene a ser otro verbo. O sea, cuando hay dos verbos, verbo uno pegados, ¿ah? Y verbo dos. Y el auxiliar necesita del segundo y el segundo necesita del auxiliar. Esa es una perífrasis verbal. Cuando tenemos dos verbos pegados que se necesitan, o sea, que no van a funcionar sin el otro en la oración. ¿De acuerdo? Que no significa nada si no utilizamos el auxiliar y el principal. Esa es la perífrasis. O cuando yo digo, por ejemplo, he cantado, ¿no? Por ejemplo, aquí, he cantado o hemos cantado, ¿no? Este es el verbo auxiliar, y cantado es el verbo principal. Entonces, obviamente todo esto es una perífrasis verbal, verbo uno, verbo dos, o sea, pegados, ¿no? Pegados. No te vayas a confundir con con las oraciones compuestas donde hay dos verbos, ¿no? En todo caso, toda una perífrasis verbal tendría la función de un solo verbo. Sería un solo verbo dentro de la oración. ¿Ya? No me vayas a decir, ah, ya, acá hay dos verbos, entonces es una oración compuesta. La perífrasis verbal no significa oración compuesta. Recuerda que una oración compuesta tiene dos verbos. Si yo dijera, por ejemplo, yo canté y María bailó. Ahí, canté y bailó son dos verbos. Ahí sí hay oración compuesta. Pero si son dos verbos, uno auxiliar y uno principal, no le vayas a dar la forma de dos verbos, ¿no? Porque en todo caso, esto no funciona, pues. No funciona sin el otro y el otro no funciona sin el anterior. No van a funcionar como dos verbos individuales, no van a funcionar juntos y juntos van a formar un solo verbo, o sea, una perífrasis verbal. Por lo tanto, si tú tienes perífrasis verbal, no pienses que es una oración compuesta, es simplemente un verbo, nada más. Es como si tuvieses un verbo, ¿no? Porque para oración compuesta se necesitan dos verbos. Seguiría siendo una oración simple. Entonces vamos a identificar dónde hay perífrasis verbal aquí, en la 3. Le toca a Diego Fernández. A ver, ¿dónde has encontrado perífrasis? Diego me dice la E. Muy bien, y está aquí. Está jugando, ¿no? Verbo auxiliar está y jugando verbo principal, ¿no? Muy bien, respuesta correcta. Vamos a analizar lo demás. Ella no tiene muchos amigos. Aquí solamente hay uno, un verbo principal. Las flores del jardín atraen insectos. Aquí un verbo principal. Raúl anotó 3 goles ayer, un verbo principal. Búscame 3 camisas nuevas, aquí un verbo principal. En cambio en la E, Marco está jugando con sus muñecos. Está jugando, ¿no? Está jugando. Aquí hay perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque hay el verbo auxiliar está y el verbo principal jugando. Verbo auxiliar más verbo principal, perífrasis verbal y forman un solo verbo juntos y pegados. Entonces, seguimos ante una oración simple, ¿de acuerdo? No vayas a pensar que son dos verbos, ya oración compuesta, no. Si están pegados y si hay perífrasis verbal, es equivalente a un verbo nada más, a un verbo, ¿ya? Entonces, acá tenemos perífrasis verbal, ¿no? Verbo auxiliar más verbo principal. La clave correcta sería la E. Muy bien, Diego Fernández. Vamos con la pregunta 4. Alternativa que presenta dos objetos directos. ¿Dónde hay dos objetos directos? A ver, voy a darles una breve introducción para que más o menos se den cuenta. Se puede reemplazar a ambos por lo, ¿no? Por lo, o puedes preguntar de forma plural también, ¿no? A ver, Carlos me regaló un balón y una camiseta del Arsenal. Mi laptop está malograda. El hospital será remodelado. Estos niños son muy traviesos. Mi suegra vende frutas. ¿Dónde crees que haya dos objetos directos? Eso le toca a Hugo Vega. Está fácil. Por ahí ya me han estado dando la respuesta Sofía Erazo y Fernández Quispe. Linda Londra. Uy, ya lo identificaron. ¿Ya ves? ¿Ya ves qué fácil está? ¿Dónde hay dos objetos directos? A ver, pero la pregunta es para Hugo Vega. A ver, Hugo Vega, ¿qué nos dices tú? Dosa te está pidiendo dos objetos directos. Dos. A ver, Hugo Vega me dice la A. A ver, Carlos me regaló un balón. Acá está, un balón y una camiseta del Arsenal.
Un balón es un objeto directo y una camiseta del Arsenal es otro objeto directo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos, un balón y una camiseta, porque pruébalo. Carlos me lo regaló o Carlos me los regaló. Entonces, si yo digo Carlos me lo regaló, me refiero al balón. Pero si digo Carlos me lo regaló, también me refiero a la camiseta del Arsenal, ¿no? O digo Carlos me la regaló la camiseta. Entonces ahí tengo, me lo regaló para un balón y me la regaló para una camiseta del Arsenal. Y aquí estaban un objeto directo, otro objeto directo, lo y la. O en plural, ¿no? Carlos me los regaló y este plural está separado. ¿Está separado en qué? En un balón y en una camiseta. Entonces, estos dos eran objetos directos. La clave correcta era la A. En cambio, aquí solamente, a ver, ¿qué cosa hay acá? Mi laptop está malograda. No, acá no hay objeto directo. ¿Por qué? Porque estamos ante verbo copulativo estar y en los verbos copulativos no hay objeto directo. El hospital será remodelado. Acá también verbo copulativo ser. En los verbos copulativos no hay objeto directo. Estos niños son, acá también verbo ser, ¿no? Verbo ser, copulativo, no hay objeto directo. Mi suegra vende frutas en el mercado. Mi suegra las vende en el mercado. ¿A quién he reemplazado? A frutas. Y no puedo reemplazar a nadie más. Entonces acá solamente había un objeto directo que es frutas. Pero ¿dónde habían dos? En la A, un balón y una camiseta del Arsenal. La clave correcta era la A. 5. La palabra más importante del predicado, ¿quién es? Súper fácil, ¿ah? Imposible que se confundan ahí. José Cuya. A ver, José Cuya, ¿cuál es la palabra más importante del predicado? A ver, José, la palabra más importante del predicado. A ver, José Cuya. Fácil, ¿ah? La palabra más importante del predicado. ¿Quién era el núcleo del predicado? Ya, José Cuya me dice el verbo. Muy bien, respuesta correcta. El núcleo del predicado o la palabra más importante del predicado es el verbo. Muy bien, porque depende del verbo que tú halles el predicado o que halles los objetos directos, indirectos y todo eso. Vamos con la pregunta 6. Él, aquí hay un espacio, es quien recibe directamente la acción verbal. ¿Quién recibe directamente la acción? Directamente, ahí mismo te lo dice, directamente la acción verbal. Súper fácil. A ver, ¿a quién le toca? Jamier Herrera. A ver, Jamier Herrera. ¿Quién recibe directamente la acción verbal? A ver, Jamier. Rápido, por favor, que ya nos quedan 9 minutos. Son 10 preguntas, ¿no? Entonces sí lo terminamos. Jamier me dice la A. Muy bien, respuesta correcta. El objeto directo, porque acá mismo te dice directamente. Ya, pues objeto directo. 7. Alternativa que presenta objeto directo. ¿Dónde hay objeto directo aquí? A ver, eso le vamos a preguntar a Alani y a Juan. ¿Dónde hay objeto directo en la pregunta 7? ¿Dónde? ¿Dónde hay objeto directo? A ver, Alani y a Juan. Alania Juan tiene la respuesta. ¿Dónde habrá objeto directo? Parece, ya, Alania me ha dicho en la C. Vamos a identificar. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando hay verbo copulativo no hay objeto directo? Entonces descartado pues la C, si acá está son. El verbo es son. Estos libros son tuyos. ¿Son qué cosa es? Verbo copulativo de ser, ¿no? Verbo copulativo ser, estar, parecer. Entonces definitivamente en la C no puede haber objeto directo. ¿Dónde habrá objeto directo? No bailes así, así. No, no, porque tú no puedes decir no lo bailes y ese lo no estaría reemplazando a así. Entonces aquí no hay objeto directo. Me pareces un ser interesante. ¿Te acuerdas de este modelito? Me lavo las manos. Cuando tiene objeto directo después del verbo, prácticamente el me se convierte en indirecto y no, y las manos obviamente es directo. Pero si no tuviese acá un objeto directo después del verbo, ese me tiene la función de objeto directo. Entonces vamos a ver qué sucede aquí en la B.
Me pareces un ser interesante. Reemplaza un ser interesante, ¿no? Lo que está después del verbo. Me lo pareces, ¿cierto? Sí encaja. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué ocurre aquí en la B? Que pareces es verbo copulativo. Entonces, por más de que te dé la forma, te dé la idea o de repente tú puedas identificar que estás ante pareciera que estás ante objeto directo, no, esto de acá no es objeto directo, porque recuerda que los verbos ser, estar o parecer lo que tienen es complemento atributo, no objeto directo. Entonces, al costado de pareces está un complemento atributo, porque ser, estar o parecer, verbos copulativos. Entonces, aquí, por más de que te parezca el mismo modelo que arriba, cómo matas esa idea, cómo eliminas esa idea, porque pareces es copulativo. Entonces, copulativo no puede haber, pues no puede haber objeto directo. Entonces, no es ni la A, ni la B, ni la C. Vamos a seguir analizando. A ver aquí. En la D, sigue las estrellas y me encontrarás algún día. Fácil. Aquí el me al costado de quién está, del verbo. Me encontrarás algún día. Entonces, este me, ¿qué cosa? Es como si tuvieses aquí me encontrarás, ¿no? Como si tuvieses acá me lavo, donde el me es objeto directo. Y aquí va a suceder lo mismo, porque no hay otro objeto directo. Entonces, me se queda como objeto directo. Me encontrarás algún día, porque si tú dices me lo encontrarás, no reemplazas ni algún día, ni reemplazas a sigue las estrellas. Eso es porque el mismo me es el objeto directo. El mismo me es el objeto directo. Quítale las estrellas y quítale algún día y dices me encontrarás. Me al costado del verbo, ya pues me es objeto directo porque no hay otro objeto directo. O sea, algún día no es objeto directo porque si tú dices me lo encontrarás, no está reemplazando algún día. Entonces, algún día no es objeto directo. Si tú dices me lo encontrarás, tampoco está reemplazando a sigue las estrellas. Ese lo no reemplaza sigue las estrellas. Entonces, sigue las estrellas o las estrellas no es objeto directo. Por lo tanto, ¿quién era el objeto directo? Me encontrarás. Me es objeto directo. La clave correcta era la D. A ver, vamos con la E. Duerme plácidamente en su palacio. Si tú dices lo duerme en su palacio, no reemplaza plácidamente, porque plácidamente prácticamente es objeto indirecto, ¿no? O sea, no objeto indirecto, pero es un complemento de modo. A ver aquí, lo duerme en su palacio no reemplaza plácidamente, ese lo no reemplaza plácidamente. Y si tú dices lo duerme plácidamente, ese lo no reemplaza a en su palacio, ¿no? Entonces prácticamente aquí no hay objeto directo. En duerme plácidamente en su palacio no hay objeto directo, ¿no? No hay objeto directo. Entonces, ¿dónde sí había objeto directo? Aquí, en la D. Me encontrarás, donde me es objeto directo. La clave correcta es la D. Vamos con la 8. ¿Qué alternativa no presenta objeto directo? A ver, eso le toca al usuario. Carlos Enrique. A ver, Carlos, ¿dónde no hay objeto directo? O sea, ¿dónde no puedo reemplazar por lo, por los, por la o por los? ¿Dónde? ¿En cuál de todas estas opciones? ¿Dónde no hay objeto directo? ¿Dónde? A ver, ya lo tienes. ¿Dónde no hay objeto directo? ¿En qué clave? A ver, Carlos Enrique. Recuerda que trata de cambiar al supuesto objeto directo por lo. Y si encaja, sí es objeto directo. Si no encaja, no es objeto directo. Por lo, por los, por la o por las. Parece que no lo tiene y ya nos queda poco tiempo. Vamos con Arca Ramírez. A ver, ¿dónde crees que no haya objeto directo? ¿Dónde? ¿En cuál de todos estos? No hay objeto directo. ¿Dónde? A ver, Arca Ramírez tampoco lo tiene. A ver, vamos a preguntárselo a Sofía Erazo. A ver, Sofía Erazo. Ya nos quedan 2 preguntitas nada más. A ver, Arca Ramírez dice que sí, puede ser que sí encuentre la respuesta. A ver, cualquiera de ustedes, o Arca o Sofía. A ver, ¿quién encuentra primero? ¿Dónde no hay objeto directo?
¿Ya lo tienen? Si al reemplazar no encaja ningún lo, está súper fácil, ¿ah? Ahorita vas a ver que ahorita lo voy a resolver y vas a darte cuenta. A ver, Adriana Quispe ya lo encontró. A ver, Arca Ramírez, ¿lo encuentra o no lo encuentra? Anaís y Fuentes también. Ya, Sofía Erazo ya lo encontró. Listo. A ver, Silva Patricia, Carla Rojas, Fernández Quispe ya lo encontraron. A ver, vamos a analizar dónde no hay objeto directo. ¿Ah? Observa, los jugadores llegaron cansados por el viaje. A ver, vamos a identificar primero el verbo, ¿de acuerdo? Primero identificamos el verbo. En todo caso, esta sería una perífrasis verbal, ¿no? Llegaron cansados. No, cansados no, hasta llegaron nomás, porque cansados es adjetivo en esta oración. Entonces tú vas a decir, si cansados fuera objeto directo, podría conjugarse por lo, ¿no? Entonces tú dices, los jugadores lo llegaron. Ese lo no reemplaza cansados, o sea, no te da la idea de cansados. Y si tú dices, los jugadores lo llegaron cansados, ese lo tampoco te da la idea de por el viaje. Entonces, obviamente, ese lo, los jugadores lo llegaron, no tiene sentido. Tú no puedes decir, los jugadores lo llegaron. ¿Tiene sentido? No. Entonces, prácticamente aquí en la A no se puede conjugar por lo, no se puede reemplazar por lo. Entonces, prácticamente la A sería la respuesta, pero vamos a analizar las demás. Compré estas flores para ti. A ver, las compré para ti. Si tú dices las compré para ti, ¿a quién has reemplazado? A estas flores, y estas flores sería objeto directo. Aquí sí hay objeto directo. Me regaló una flor como despedida. Me la regaló como despedida. Y esa la, ¿a quién ha reemplazado? A una flor, entonces una flor era objeto directo. Me dijo que nunca me olvidaría. Me lo dijo, me lo dijo. Y ese lo, ¿a quién ha reemplazado? A toda esta frase que nunca me olvidaría. Me lo dijo, me lo dijo. Y ese lo ha reemplazado a que nunca me olvidaría. Ivonne me dijo que se casaría conmigo. Vuelvo a repetir. Ivonne me lo dijo. ¿Y cuál es eso? Que se casaría conmigo. Objeto directo. Todos tienen objeto directo a excepción de la A. Porque no suena bonito, los jugadores lo llegaron. No tiene sentido. Los jugadores lo llegaron. Los jugadores los llegaron. No tiene sentido y no está reemplazando ni a cansados ni a por el viaje. Entonces, ¿dónde no hay objeto directo? En la A. En la A no había objeto directo. Y sí, muy bien, la mayoría lo ha identificado. Listo. ¿Ves? De ahí los demás, no, mira, Arca me ha dicho la D, Sofía también me ha dicho la D. Entonces, no pudieron a los que pregunté. A los que no pregunté me dijeron la respuesta. Ya, vamos con las dos últimas preguntas que ya con eso terminamos. Alternativa que presenta objeto indirecto. ¿Dónde habrá objeto indirecto aquí? A ver, vamos a preguntárselo al usuario. Carla Rojas. A ver, Carla Rojas. Carla Rojas, ¿dónde tienes objeto indirecto? Está fácil, ¿ah? Yo ya lo vi ya. Carla Rojas, la D, obviamente. ¿Cómo lo identificabas? Por la le, ¿cierto? Acá está, pues, le. No había necesidad de analizar, ya estaba listo, ya estaba convertido, ya estaba le. Recuerda que cuando encuentras le o les, automáticamente objeto indirecto, ¿ya? Objeto indirecto. Entonces, aquí, Preciosa corre apresuradamente. Tú podrías decir aquí, Preciosa lo corre, ¿no? Lo corre. Ahora aquí, los perros tienen hambre, los perros la tienen, ¿no? O lo tienen, podrías decirlo, y sí encaja. Las casas tienen historia, las casas la tienen. En cambio acá, para Elisa le ofreceré un banquete. Este le es objeto indirecto, pues o sea, ya, o sea, ni siquiera necesitabas buscar otra cosa. Le, objeto indirecto. Mis verdaderos amigos siempre lo estarán. Y ese lo ha reemplazado a mi lado, ¿no? A mi lado vendría a ser objeto directo. Lo estarán. Entonces todos tienen objeto directo. El único que tenía objeto indirecto era la de. Le ofreceré un banquete. A ver aquí en la 10. Alternativa que no presenta objeto indirecto. ¿Dónde no hay objeto indirecto? A ver, esa pregunta va para Silva Patricia. A ver, Patricia Silva. ¿Dónde no hay objeto indirecto? ¿Dónde?
Recuerda que todos los que tienen le, ya pues ahí sí hay objeto indirecto, ¿no? Donde hay le o donde no puedes transformarlo por lo, ahí hay objeto indirecto. Pero acá te está pidiendo donde no hay objeto indirecto. A ver, Silva Patricia. Por ejemplo, acá Rabanal Leonidas ya lo identificó. Silva Patricia me dice la C. Vamos a ver, ¿ya? A ver, dice, a mi hermana le regalé este verso. Este le ya me está diciendo que aquí hay objeto indirecto, entonces descartada la A. Lavemos los manteles para la fiesta. Los lavemos. Aquí hay objeto directo, ¿no? Aquí hay objeto directo y para la fiesta es objeto indirecto, ¿no? ¿Para qué? Porque la pregunta es ¿para qué? ¿Cierto? En objeto indirecto sería ¿para qué lavaremos los manteles para la fiesta? ¿No? Porque acá también puedes ayudarte a identificar con estas preguntas. ¿A quién, para quién o para qué? ¿No? En el caso de hallar objeto indirecto. Entonces acá preguntamos y decimos, ¿para quién lavaremos los manteles para la fiesta? Entonces aquí había tanto objeto directo como también objeto indirecto, pero acá te está diciendo el que no presenta para nada objeto indirecto. Acá sí hay, es para la fiesta. Vamos aquí con la C. Esta canción es para ti. Pregunta pues, ¿para quién es esta canción? Para ti. Ya pues. Y además aquí prácticamente hay este verbo copulativo es, entonces no hay por qué estar fijándome si hay objeto directo o indirecto. Acá simplemente serían complementos, atributo, lo que tienen, no objetos. A ver, lo hizo con los ojos cerrados. Lo hizo con los ojos cerrados. A ver aquí. Acá tiene lo, pues. Lo. Y lo, ¿a quién reemplaza? Objeto directo. Mientras lo no sea este artículo, entonces acá lo hizo al costado del verbo, entonces sí es objeto directo, ¿no? En el mismo caso, le al costado del verbo, objeto indirecto. Lo al costado de un verbo, objeto directo. Entonces acá ya estaba transformado. Entonces acá hay objeto directo, objeto indirecto. A ver en la E, mi cuarto no tiene luz. Mi cuarto no lo tiene. ¿Y ese lo a quién ha reemplazado? A luz. Y tú preguntas, ¿qué no tiene? ¿Qué es lo que no tiene mi cuarto? Luz. Entonces acá había objeto directo. Entonces, por lo tanto, en la E no hay objeto indirecto. La respuesta sería la E, porque en la E solamente hay objeto directo, que vendría a ser luz. Para nada hay objeto indirecto en la E. Entonces, la clave correcta sería la E. ¿De acuerdo? Muy bien, ya hemos terminado la pregunta, todas las preguntas de nuestro libro. Entonces, ahora sí, pasamos a retirarnos. La ficha virtual está similar. De todas maneras, vamos a darle una ojeada a la ficha para que vean, para que no se les haga difícil al momento de desarrollar, ¿ya? Vamos a darle una ojeada, a ver, un ratito. Vamos a ver, para que no se les haga complicaciones. La fecha de entrega de las tareas y la ficha virtual, todo eso es el día domingo 18, ya hasta el domingo 18. A ver, aquí dice, ya, ¿cuántos objetos directos hay? Para analizar en ganamos el partido y todos gozamos de alegría. ¿Cuántos objetos directos hay? Es fácil contarlos, ¿no? Puedes reemplazarlo por lo y por todo eso, siempre preguntándole al verbo. Depende de los verbos la cantidad de objetos directos, o de repente ese mismo verbo puede conjugarse también con dos complementos, y si esos complementos se pueden reemplazar por lo o por los, estás ante objeto directo. ¿Qué más? Acá también la palabra subrayada. Acá no hay palabras subrayadas, pero como son las mismas preguntas de tu libro de tareas, entonces ahí te fijas en el libro de tareas cuál estaba subrayada y te das cuenta si eso era, qué función tenía esa parte subrayada. A ver, ¿dónde hay objeto indirecto y directo respectivamente? Listo, ahí lo tienes. En la 4, ¿qué oración no tiene subrayado correctamente el objeto directo? Recuerda que donde está subrayado, lo que está subrayado se encuentra en tu libro de tareas. A ver, por acá su compañero me dice que la 10 la podría volver a explicar. Sí, no te preocupes, lo voy a hacer rápido, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerda tú que para hallar objeto indirecto necesitas al le y para hallar objeto directo necesitas al lo, ¿no? Siempre tiene que estar, hay en algunos casos donde ya está convertido, ¿no? Si ya está, ¿cómo sabes que ya está convertido? Porque el le tiene que estar al costado de un verbo o el lo tiene que estar al costado de un verbo. Entonces ahí ya está convertido.
Por ejemplo, a mi hermana le regalé este verso. Si el le está al costado de un verbo, ya está convertido el objeto indirecto. Entonces, le es objeto indirecto, ¿de acuerdo? Porque está al costado de un verbo. Aquí en la B, lavemos los manteles para la fiesta. Recuerda que para hallar objeto indirecto no solamente necesitas al le o necesitas al les, también necesitas estas preguntas, como por ejemplo, ¿a quién? Aquí, necesitas estas preguntas para hallar objeto indirecto. ¿A quién, para quién o para qué? Necesitas esas preguntas. Por ejemplo, aquí, si no funciona con le ni con les, entonces preguntas, pues. Lavemos los manteles para la fiesta. Para qué lavaremos los manteles? ¿Para qué? No, porque la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué lavaremos los manteles? Para la fiesta. Y entonces para la fiesta es objeto indirecto. La B no puede ser porque aquí sí hay objeto indirecto. Y la pregunta es, ¿dónde no hay objeto indirecto? En la B sí hay, por lo tanto, esta no puede ser la respuesta. A ver, en la C, esta canción es para ti. Recuerda que cuando hay verbos copulativos no hay objetos, lo que hay es complemento atributo. Entonces, cuando tú encuentres verbo copulativo ser, estar o parecer, entonces descártalo, pues ahí no hay ningún objeto, descartada esa alternativa, descartada la C. La D, lo hizo con los ojos cerrados. Como te decía en el caso del objeto indirecto, ¿no? Le regalaré. Le regalaré. El le al costado del verbo ya está transformado. Y aquí también el lo al costado del verbo ya está transformado, porque lo es para objeto directo y le es para objeto indirecto. Aquí en la D ya está transformado y aquí lo que hay es objeto directo, ¿sí? Objeto directo. Lo hizo. Lo al costado de un verbo, lo vendría a ser objeto directo. Le al costado de un verbo, le vendría a ser objeto indirecto, ¿no? Ahora aquí, en la E, mi cuarto no tiene luz. Ubica, lo primero que tienes que hacer es ubicar al verbo, en este caso tiene, ¿no? Y tú preguntas, ¿qué es? Porque para hallar objeto directo se realiza esta pregunta, para hallar objeto directo. ¿Qué o quién? Más el verbo y más el sujeto, ¿no? Eso es para hallar objeto directo. Entonces tú puedes preguntar. Recuerda que si no te sale con lo o con los, puedes utilizar la pregunta ¿qué o quién? En este caso la voy a usar, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene mi cuarto? Luz. ¿Y luz qué cosa es? Luz es objeto directo, por lo tanto, esta sería la respuesta, porque si hay objeto directo, no hay objeto indirecto en esta oración. La respuesta sería la E, porque en la E no hay objeto indirecto, lo que hay es objeto directo que vendría a ser luz, ¿de acuerdo? Luz es objeto directo. Por eso la E es la respuesta, porque aquí en la E no hay objeto indirecto. Y eso es lo que necesitábamos buscar. O también cámbialo por lo. Su compañero me dice, ¿y por qué no es la D? Porque la D sí tiene objeto directo, pero también tiene objeto indirecto. Por ejemplo, a ver, lo hizo con los ojos cerrados. Tú dices acá, lo hizo con los ojos cerrados. Este lo ha reemplazado a una persona, pero no ha reemplazado a los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque tú dices, lo hizo. Si dices lo hizo, ese lo no ha reemplazado a los ojos cerrados, sino este lo ha reemplazado a una persona. Ha reemplazado a una persona, ¿cierto? Ha reemplazado. Además, tú preguntas, ¿para qué lo hizo? Con los ojos cerrados no funciona. ¿Para quién lo hizo? Con los ojos cerrados no funciona. Así que por eso te digo que no funciona con estas preguntas de acá. No funciona con a quién, para quién o para qué. Mira, pregúntale, ¿ah? Pregúntale nomás y vas a ver que no hay objeto indirecto. ¿Para quién lo hizo? No te sale con los ojos cerrados. ¿Para qué lo hizo? No te sale con los ojos cerrados. ¿Para qué lo hizo? No te sale con los ojos cerrados. Utilizando las preguntas de objeto indirecto, no te sale la respuesta con los ojos cerrados. Tendrá objeto directo, pero no tiene objeto indirecto. ¿De acuerdo? Y acá te dice dónde no hay objeto, donde no hay objeto indirecto, ¿no? O sea, no te sale con ninguna pregunta. Ah, ya estoy entendiendo tu pregunta. Espérate. Acá tenemos lo hizo, ¿cierto? Y te das cuenta que con ninguna pregunta te sale con los ojos cerrados, ¿no? ¿Para qué lo hizo? ¿Para quién lo hizo? Por ningún lado te sale con los ojos cerrados. Pero, este de acá, si tú lo reemplazas, los hizo no te da la idea de con los ojos cerrados. A ver, nuevamente ya, porque no importa si me paso de la hora, la cosa es que ustedes entiendan por qué no es la D. ¿Por qué no es la D?
porque en la D tampoco pareciera que no hubiese objeto indirecto. No me ha salido con las preguntas para quién, no me ha salido con la pregunta para qué, no me ha salido con nada, ¿cierto? Lo que yo he identificado en la D sí es objeto directo, ¿cierto? Porque acá está el lo, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué yo digo que con los ojos cerrados en todo caso sería objeto indirecto, ¿no? Porque se supone que para que la D sea la respuesta no tiene que haber objeto indirecto. Pero yo te digo que con los ojos cerrados sí es objeto indirecto. ¿Por qué? Porque este lo de acá no ha reemplazado a con los ojos cerrados. Solamente por eso. Lo, ¿a quién ha reemplazado? A una persona, ¿no? Es como si yo hubiera dicho, Juan lo hizo con los ojos cerrados. Este lo, ¿a quién ha reemplazado? A Juan, más no a con los ojos cerrados. Entonces, con los ojos cerrados, ¿quién sería? El objeto indirecto. El objeto indirecto. Entonces, aquí sí había objeto indirecto en la D y es con los ojos cerrados. No te sale con las preguntas para qué, no te sale con las preguntas para quién, no te sale con las preguntas para qué, no te sale. Y acá tienes un lo, ¿no? El lo es objeto directo, obviamente. Pero este lo no ha reemplazado a este. Obviamente, lo no puede reemplazarlo, porque para reemplazar a esto se necesita le o se necesita les. Tampoco te sale. Pero como este no es el reemplazo, entonces te da la idea de con los ojos cerrados no es objeto directo. Pues si no es objeto directo, ¿qué será? Objeto indirecto. ¿De acuerdo? Si este de acá con los ojos cerrados, te vuelvo a repetir, no es objeto directo, ¿qué cosa es? Es objeto indirecto. Entonces en la D sí había objeto indirecto. En donde no hay objeto indirecto y te queda súper claro es en la E. Mi cuarto no tiene luz. Porque acá sí se puede, luz sí lo reemplazo por lo. En cambio acá con los ojos cerrados no se le puede reemplazar por lo. Y si no se le puede reemplazar por lo, esto sería objeto indirecto. Solamente por ese simple y sencillo hecho. Si es que agotas todas tus respuestas, entonces la única forma sería de que lo no puede reemplazarse acá. Si no se puede reemplazar, entonces esto es objeto indirecto. Ahora sí me entendiste o todavía hay una duda. Ya nos hemos pasado de la hora ya. Recuerda que el objeto indirecto aquí es lo, perdón, el directo es lo. El directo es lo, ¿cierto? Pero el indirecto es con los ojos cerrados. Porque, como te digo, este con los ojos cerrados no se puede reemplazar por lo ni por los. Y si no se puede reemplazar por lo ni por los, entonces obviamente este sería el objeto indirecto, ¿no? Sí, ya entendió, me dice. Muy bien, entonces la respuesta correcta sería la E. La ficha también está así, ¿ah? Es algo así, es todo un truquito de tú poder hallar las respuestas y con eso no te vas a confundir. Entonces nos despedimos y nos vemos ya el próximo bimestre, ¿no? Entonces ya pueden colgar. Recuerden que el video está grabado, así que cualquier cosita quieren volver a repetirlo, pueden volver a verificar el video. Muy bien, entonces adiós.